Vivimos en una era donde lo incierto gobierna titulares, promesas rotas, compromisos fugaces, relaciones frágiles, palabras livianas. La sociedad ya no sufre por falta de información, sino por falta de convicción. La mayoría conoce la verdad, pero ha dejado de considerarla relevante. La preocupación hoy no es la ignorancia, sino la indiferencia espiritual. Lo trágico no es no saber, sino saber y no actuar, conocer y no obedecer, escuchar y no responder. En medio de esta realidad, el libro de Josué se eleva como una declaración poderosa. Dios no falla, Él no es voluble, no cambia su palabra ni retrasa su promesa. Su fidelidad trasciende el tiempo, las circunstancias y los corazones fluctuantes del hombre. Una generación entera murió en el desierto por incredulidad, pero ninguna promesa de Dios murió con ellos. Cuando llegó el tiempo, el registro es contundente. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. El relato de Josué no narra simplemente conquistas, territorios y distribución de tierras. Narra la victoria de Dios sobre la duda humana, la confirmación de que su fidelidad no depende de la condición del pueblo, sino de su naturaleza. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. La fidelidad de Dios frente a la indiferencia humana. Dios no se define por opiniones, culturas o tiempos. Su fidelidad no fluctúa como nuestra voluntad. La Biblia lo afirma con claridad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dijo y no hará? ¿Habló y no lo cumplirá? Y Jesús aseguró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La promesa de Dios no se adapta a nuestras emociones ni se debilita por nuestras dudas. Israel había visto mares abrirse, maná descender, rocas dar agua y murallas caer sin espada. Sin embargo, al habitar en Canaán, emergió el verdadero enemigo: la indiferencia. El problema ya no era la ignorancia, sino la desatención del corazón. Josué les recordó: Jehová, vuestro Dios, peleó por vosotros. No habían llegado hasta allí por mérito, estrategia o capacidad militar. Fue Dios quien los había traído, y ahora les advierte: esforzaos y guardad y haced todo lo que está escrito en el libro de la ley. No os apartéis. No sería ignorancia lo que los alejaría, sino la apatía espiritual, la comodidad, la indiferencia. Ellen G. White advierte que el mayor peligro del cristiano no es la abierta rebelión, sino el lento enfriamiento del corazón. Satanás está constantemente tratando de enfriar el amor del pueblo de Dios y desanimar su corazón, debilitando su fe y paralizando sus esfuerzos. Hoy seguimos luchando con ese mismo enemigo silencioso, la indiferencia espiritual. Podemos predicar, cantar, asistir, conocer, pero ¿responder con fidelidad? ¿Seguimos comprometidos con Dios o solo convivimos con la verdad sin obedecerla? El enemigo más peligroso no es la ignorancia, sino la indiferencia frente a la fidelidad de Dios. El peligro de los compromisos que debilitan la fidelidad. Una vez asegurada la tierra y la promesa cumplida, el desafío del pueblo no era conquistar, sino mantenerse fiel. Josué les advierte: si os apartáis y os unís con las naciones que han quedado, Jehová ya no echará a esas naciones delante de vosotros. El peligro no era la espada del enemigo, sino la seducción de sus costumbres. No era la guerra externa, sino los compromisos internos del corazón. Pablo lo refuerza: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La infidelidad espiritual siempre comienza donde inicia la infidelidad humana, en el corazón. Josué lo advirtió con claridad: si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios, el furor de Jehová se encenderá contra vosotros. Romanos 6:23 nos recuerda: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Israel fue llamado a habitar en la tierra prometida, pero no a adoptar la cultura del lugar.
Nuestra fidelidad se prueba más en la convivencia que en la conquista. Elena G. de White afirma: nada teme a Satanás tanto como el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo obstáculo para que el Señor derrame su espíritu. La fidelidad no se pierde en un instante, se diluye en alianzas sutiles con el mundo. La ambición, la comodidad, la aprobación social. Hoy nuestros cananeos no viven en ciudades amuralladas, sino en actitudes, hábitos e ideologías. La fidelidad a Dios no se pierde por guerra externa, sino por alianzas internas del corazón. Aferrarse a Dios, la fidelidad como decisión personal. Cuando Josué reunió al pueblo al final de su vida, no les habló de conquistas ni de territorio, sino de algo mucho más profundo: permanecer fieles en el tiempo en que la fe ya no es emoción, sino una decisión. Él sabía que lo más difícil no era ganar batallas, sino mantener un corazón leal cuando la prosperidad llega y el peligro ya no es la espada, sino la comodidad espiritual. Por eso declaró: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La fidelidad no se sostiene con emociones, sino con convicción. No se hereda automáticamente, se inspira. Josué eligió servir a Dios a pesar de vivir una generación propensa al conformismo espiritual. Él sabía que la verdadera herencia no es recibir bendiciones, sino mantenerse firme en ellas sin abandonarlas. El G. de White lo confirma: Satanás procura apartar nuestras mentes de la obra de preparación, haciéndonos creer que no es necesario preocuparse. Así va minando nuestra fe. Hoy el creyente enfrenta ese mismo desafío. No estamos rodeados de espadas, sino de distracciones. No tenemos a los enemigos externos, sino a los cansancios internos. Ser fiel hoy significa no dejarse arrastrar por la corriente de indiferencia espiritual, aunque parezca más cómodo dejar de luchar, dejar de orar, dejar de obedecer. Ser fiel es decidir, como Josué, seguir a Dios, aunque otros piensen que ya no hace falta. Hoy, ser fiel no significa conquistar ciudades, sino vencer la apatía espiritual, mantener la integridad en un mundo de relativismo y sostener nuestra fe cuando muchos la consideran irrelevante. Es elegir orar cuando otros se distraen, obedecer cuando otros justifican y mantenerse firme cuando otros negocian su fe. La fidelidad verdaderamente probada no es cuando Dios abre el mar, sino cuando nos sostiene día a día y aún así elegimos mantenernos a su lado. Hoy, la fidelidad de Dios no es un concepto, es una evidencia viva. Él es fiel cuando promete, fiel cuando corrige y fiel cuando restaura. Cumple todo lo que dice, aun cuando nosotros dudamos. Advierte cuando empezamos a desviarnos y llama al corazón antes de que crucemos límites peligrosos. La verdadera fidelidad no consiste solo en creer que Dios cumple, sino en permitir que su fidelidad transforme nuestras prioridades, nuestras relaciones y nuestras decisiones. La pregunta no es si Dios permanece fiel. La pregunta es: ¿responderemos a esa fidelidad con entrega y lealtad? En un mundo donde la indiferencia espiritual crece, Dios sigue pronunciando la misma declaración que retumba desde la antigüedad: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es una frase para decorar paredes, es un pacto para dirigir hogares. Hoy Dios no está buscando admiradores, sino herederos de su promesa. No está buscando religiosos, sino fieles. Tal vez los desafíos sean grandes, tal vez el ambiente no favorezca la fe, pero Dios sigue cumpliendo su palabra y ahora espera que tú decidas con tu vida, tu casa y tu voluntad ser fiel al Dios que ha sido fiel contigo desde siempre.